Bueno, nos acompaña a esta hora un súper invitado que nos va a ayudar a entender lo que está pasando afuera y sus efectos sobre la economía local e internacional. Él es Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Latam. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien por acá? ¿Qué tal ustedes? Oye, bien, pues bien. Aunque preocupados, Andrés, con todo lo que está pasando, quiero que hablemos en detalle la economía chilena, pero necesito partir preguntándote por cómo Mm. analizas lo que está ocurriendo y sus posibles impactos en nuestra economía. Sí, a ver, claro, tenemos varias especies que se están moviendo al mismo tiempo, ¿cierto? Pero Sí. llevamos cerca de 10 días desde que inició el conflicto bélico en Medio Oriente. Eh, lo que más ha llamado la atención, como mencionaba recién, era justamente lo de los mayores precios del petróleo, que han saltado y por encima de $100 el barril, aumentando cerca de 50% desde previo al conflicto. Y esto tiene varias implicancias para la economía global y especialmente para Chile, ¿cierto? Con una economía pequeña, abierta, financieramente integrada, pero que importamos prácticamente todo el petróleo que consumimos, ¿ya? Ahora, nosotros creemos que este conflicto debiese continuar en torno a 2 o 3 semanas más. Entonces vamos a tener que prepararnos para la volatilidad que sigue exhibiendo los distintos precios activos, ¿ya? Dentro de los cuales está, por cierto, el petróleo. Ajá. Oye, Ujú. Andrés, y nos pilla, yo sé que nos pilla mal parado, porque en el pasado, en otras crisis, en otros eventos extremos, que puede haber sido COVID en un momento, puede haber sido el estallido Ujú. social, terremotos, distintas emergencias, de verdad, emergencias, hemos tenido ahorros suficientes para poder gastar en lo que haya que gastar para poder salir adelante. Hoy día yo sé que nos pilla con la cuenta de ahorros bastante flaca. Lo que quiero entender es cuán flaca y qué puede significar eso. Yo creo que conviene transmitir un poco de calma todavía, ya en el sentido de que la economía chilena, nosotros proyectamos previo al conflicto que la economía chilena creciera en torno a 2,6%, con inflación controlada, que está incluso que se espera transite en los próximos meses por debajo del 3%. Entonces, yo creo que no es, yo creo que no se requiere todavía hablar de que la economía chilena requiera un mayor impulso para sostener la actividad económica, ¿ya? Ahora, más allá de eso, es importante mantener el rumbo de que en la discusión de que Chile necesita en el tiempo seguir fortaleciendo su capacidad para resistir choques. Y ahí dentro de esa discusión está, por cierto, esta discusión sobre la recomposición de inyectar nuevamente recursos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, en el FES, y eso va de la mano de la necesaria convergencia del déficit fiscal. Andrés, ¿y eso cómo funciona? ¿Es voluntad del gobierno de ahorrar más o menos en el FES? Mira, nuestra política fiscal seguía en base a la convergencia del balance estructural, ¿cierto? Entonces, el Congreso año a año autoriza al Ejecutivo para emitir cierta cantidad de deuda durante el año calendario que sigue. Si es que faltan recursos para completar, ¿cierto?, la necesidad de financiamiento del fisco, bueno, el Ejecutivo puede retirar recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social. De hecho, para eso está diseñado, ¿cierto? Pero Ujú. la verdad es que en principio esto está diseñado para utilizarse en momentos de vaca flaca, un periodo de crisis, y yo creo que es cierto que este choque de este conflicto bélico en Medio Oriente nos pilló mucho por sorpresa y los precios así han reaccionado, pero yo creo que no estamos hablando de una crisis económica, ¿ya? Ok. Conversamos Ujú. con Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú. Andrés, estamos en semana de cambio de gobierno, así que todos estamos haciendo balances y querría escuchar el tuyo. Mm. ¿Cómo opinas que está entregando la economía este gobierno, el gobierno del presidente Boric, en términos de, bueno, tu opinión, ¿cómo está entregando la economía? Bien, Pato, mira, a ver, hay que recordar que al principio, cuando el gobierno asumió, veníamos saliendo de un periodo donde la economía chilena está con varios desequilibrios, ¿cierto? Estábamos saliendo de
todavía los efectos rezagados de los retiros, también política fiscal bastante expansiva, justamente para apoyar la recuperación de la economía. La inflación saltó al 14,1% en agosto de 2022, tuvimos un déficit de cuenta corriente bien abultado. Entonces, bueno, ahora ya se tuvieron que implementar varias medidas de política macro justamente para asegurar que la economía volviera a encauzarse, ¿ya? Y estamos en ese proceso justamente en un contexto donde el impulso externo hasta ahora al menos había sido muy favorable, con precios del cobre elevados de una perspectiva histórica y con perspectivas todavía optimistas, ¿cierto? Favorables en ese ámbito. Ahora, yo creo que quizás donde hay quizás una mirada de donde las cosas han sido más difíciles, justamente la convergencia o el cumplimiento de las metas fiscales, ¿cierto? Donde tuvimos 3 incumplimientos consecutivos. Y lo otro es que, mira, a pesar de que hemos tenido una recuperación de la economía, en el margen, ¿cierto? El mercado del trabajo ha seguido relativamente débil, con ciertas holguras, y yo creo que aquello obedece, bueno, a las distintas medidas que se impulsaron durante los últimos años que encarecieron justamente el costo del trabajo. Ajá. Ya, o sea, ok, conciertos con luces y sombras como siempre, como en todo. Ahora, en términos te quiero hacer la misma pregunta desde el punto de vista de quien recibe el gobierno. Obviamente que la economía que está recibiendo es la misma que me acabas de describir que está entregando, pero no es la misma en relación a a la economía que se veía cuando se armó el programa de gobierno, cuando se hicieron las propuestas que se hicieron, de los recortes de los 6.000 millones, de la baja de impuestos, etcétera. ¿Cómo, en el relativo a lo que veían en ese momento, cómo van a recibir la economía las autoridades económicas entrantes del gobierno del presidente Castro? Mira, yo creo que la economía, con todo es condicional, por cierto, a la duración del conflicto en el Medio Oriente, que afecta la expectativa del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas, ¿cierto? Los planes futuros. Pero la economía estaba exhibiendo mayores grados de optimismo en torno a la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Eh, y también, pero eso contrasta con, en el margen, quizás datos que han sido más débiles de lo que se esperaba. Y por otro lado, también yo creo que el fin del año pasado, ¿cierto? El año 2025, por el lado de las finanzas públicas, tenemos un punto de partida que es bastante más exigente, ¿ya? Entonces, eso yo creo que reafirma la importancia de avanzar decididamente y oportunamente en la reducción de gastos durante este año. Eh, y, por cierto, buscar cuadrar el círculo de las finanzas públicas, ¿ya? Un mayor precio, si asumimos o si nos ponemos en el escenario, Andrés, de que el petróleo se queda en $100 por todo este año, ¿eso le cuesta plata al gobierno, al gobierno central me refiero, más allá de obviamente lo que pagamos todos de nuestro bolsillo, pero tiene costos fiscales? Estoy pensando si es que esto compromete la posibilidad de bajar la tasa de impuestos. Mira, hay varios canales de transmisión a través del cual un mayor precio del petróleo afecta a la economía, ¿ya? Ahora, yo creo que el impacto corto bueno, en los próximos trimestres, el impacto más notorio sería a través de mayor inflación. Pero ello se podría eventualmente acotar a través de modificaciones en el MEPCO, ¿ya? Pero hay que recordar que modificaciones en el MEPCO en general harían que el fisco recibiera menos impuestos, menos recaudación, justamente eh, por petróleo. Claro. Ahora, claro, mayor precio del petróleo también hay que considerarlo como un choque de costos, ¿cierto? Entonces, eso también afecta los ingresos de las empresas y podría eventualmente afectar los planes de inversión hacia adelante. Hay que recordar que veníamos de un escenario donde el petróleo venía oscilando entre 60 y $65 el barril, y ahora pasamos a un escenario donde al menos en el corto plazo se vislumbra algo por encima de $100. Es una alza importante, ¿ya? Ahora, yo creo que de todas maneras, para que lo más importante hacia adelante es justamente que el proceso de recuperación de la inversión privada que se venía dando durante los últimos trimestres, que eso continúe su curso, ¿ya? Y para ello se requieren dar señales claras sobre la inversión, dentro de las cuales está justamente este plan para reducir el impuesto corporativo, para lo cual también es importante complementar con medidas que reduzcan el gasto, justamente para evitar que tengan un efecto neto deficitario sobre el balance Claro. fiscal.
Claro. Ujú, Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú. ujú, Pensando en la parte más monetaria, el Banco Central tenía un camino donde el mercado todavía visualizaba una o dos bajas de tasas adicionales, sobre todo ujú. con que la inflación ya estaba cediendo, había bajado harto y se esperaba que se mantuviera por acá en el primer trimestre. Sale el último dato de IPC, un poquito sorpresa positiva, un poquito más abajo de lo que se esperaba, pero nos pega este shock de petróleo. ¿Tú crees que este shock de petróleo hace cambiar la mirada del Banco Central en términos de bajar la tasa una o dos veces durante el primer trimestre, semestre? Bueno, mira, yo creo que hay varias piezas que se están moviendo, como mencionamos al principio de la conversación. Eh, el impacto sobre la economía chilena en el tiempo va a depender fundamentalmente de la duración del conflicto. Entonces, en el corto plazo esto es inflacionario, ¿ya? Eh, pero claro, en el tiempo este mayor choque de costos afecta el impulso externo de la economía chilena y también reduce las perspectivas o más bien modera las perspectivas favorables de crecimiento de la economía chilena. Entonces, no es trivial cómo se miden o se calibran estos distintos efectos sobre la economía chilena. Ahora, yo creo que la experiencia acumulada, tanto en Chile como en otras economías, demuestra que cuando hay estos tipos de choques, bueno, bien vale la pena manejarse con una cuota adicional de cautela y bueno, esperar. ¿Ya? Entonces, a mí no me sorprendería que, si bien nuestro escenario base era de un recorte en la reunión de marzo, en la medida que persista este conflicto, de aquí hacia el 24 de marzo, que es la reunión cuando se materializa la RPM, que ahí tengamos una pausa a la espera de evaluar bien los antecedentes y los efectos sobre la economía chilena. Bueno, uno de los efectos sobre la economía chilena se traspasa a través del dólar. Y se Ujú. pegó una subida, Andrés, como de 60 pesos, más o menos de 8,60, ahora lo veo en 9,23. Correcto, bien abrupta la Fuerte. vigilancia. Sí. ¿Cómo lo explicas tú esta subida? Y bueno, es parte de un fenómeno global también, por cierto. ¿Ya? Hay que pensar que mira, cuando hay estos choques de incertidumbre, hay una aversión al riesgo, y el dólar sigue actuando como un activo de refugio y tiende a apreciarse, y bueno, entonces eso se ve reflejado en una depreciación de las distintas monedas relativo al dólar. ¿Ya? Ahora, también es cierto que el peso chileno tuvo una depreciación mayor al de sus pares, ¿ya? Y eso lo más probable es que se identifique con el hecho que Chile tiende a tener una mayor exposición al petróleo, justamente porque somos importadores netos. ¿Ya? Importamos la mayor parte del consumo del petróleo en Chile. Entonces eso lo hace destacar dentro de sus pares. Andrés, yo comentaba al principio del programa de que el conflicto en Irán y el precio del petróleo sobre $100 tiene el primer efecto que es inflacionario, ¿verdad? O sea, depende de cuánto dure el conflicto, cuánto se va a poder traspasar a precio esta subida del precio del petróleo al resto de la economía. Pero ya empiezan a aparecer en el mercado temores de que si esto se alarga un poco más, ya no solo se traspasa la subida del petróleo a precios, sino que también a actividad. ¿En qué Mm. momento esto se vuelve un precio del petróleo tan alto, se vuelve como recesivo o contractivo por lo menos? Yo creo que como en el corto plazo, yo creo que hay que decir que, bueno, este choque de persistir más bien modera la capacidad de crecimiento en los próximos trimestres, ya, pero seguimos con una visión donde la economía chilena debiese crecer en torno a 2,6% este año. ¿Ya? Ahora, la clave va a ser, ¿cierto? Si es que vemos un ajuste en las expectativas de los hogares y las expectativas que hay de las empresas en sus planes de inversión, si es que eso se ve también reflejado en una pérdida de dinamismo en las importaciones de bienes de capital, por ejemplo, algo que ya se venía ralentizando, ¿cierto? O sea, esta mañana conocimos las importaciones, los datos de la balanza comercial para el mes de febrero, y las importaciones de bienes de capital no crecieron en términos interanuales, moderando el dinamismo que tenían hacia adelante. Pero bueno, yo creo que es muy pronto para dilucidar el efecto, y esperamos que esto se vaya a resolver más bien reflejado por una baja en los precios del petróleo en las próximas 2 o 3 semanas máximo. ¿Y alguna explicación de por qué se ralentizó la economía en los últimos meses? ¿Ciclicidad nomás? Mira, yo creo que los datos mensuales suelen ser volátiles.
¿ya? Entonces yo creo que eso es una primera explicación, ¿ya? Ahora, lo otro, yo creo que es muy probable que la expectativa de las empresas sobre una recuperación más duradera de la economía también descansen sobre la expectativa de la pronta implementación de medidas que faciliten la inversión, ¿ya? ¿Cierto? Y faciliten la aprobación de los distintos permisos para la inversión. Entonces, vamos a ver cuáles son las primeras medidas que se van a tomar durante esta semana, ¿cierto? Que son relacionadas a un nuevo gobierno, eh, con tal de afirmar y asegurar que este proceso de recuperación de la inversión continúe durante este año. Ahora también lo otro es, bueno, sobre el mercado del trabajo. Claro, nosotros creemos que es muy probable que esa recuperación, que es muy probable que veamos este desacople todavía entre la recuperación de la actividad económica y una recuperación algo más lenta en el mercado del trabajo, justamente porque tuvimos un encarecimiento bien rápido, bien abrupto en los costos salariales, y también, por otro lado, todavía queda la gran duda de cuáles van a ser los efectos de la automatización, de inteligencia artificial sobre distintos sectores en el mercado del trabajo. Y este año se bajan 2 horas adicionales el máximo semanal. Bajamos a 42. ¿Cuándo es? En abril, creo. Bueno, sí, eso sí continúa la implementación de la ley de 40 horas, pero también continúa una tendencia que se viene dando no solo en Chile, sino también en el mundo, de menores horas trabajadas en promedio. Total. Bien, pues Andrés Pérez, economista jefe para la TAM de Itaú, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Un Números. gusto, don Pato. Éxito. Gracias. Bien. Chao, chao. Chao, Andrés. Bien, buena conversa con Andrés, hartas cosas pasando. Lo que está pasando en Irán, en la guerra con el petróleo sobre $100, $105, tiene y va a tener consecuencias que obviamente dependen del nivel de precio y por cuánto dure esta guerra, pero las primeras consecuencias son a nivel de precio, las segundas a nivel de actividad, y eventualmente incluso se pueden afectar profundamente las cadenas de suministro, como pasó en algún momento para la pandemia, cuando no podían haber barcos. Cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, vamos a saludar